y vamos a revisar varias cosas. La primera de ellas es resolver el quiz, porque veo que sí hay notas altas, pero hay muchas notas bajas. Entonces quisiera ver por... Profe, ¿Sí? No se disculpe, oye. profe, es que le quería comentar. Viera que a mí me pasó algo muy raro en el quiz, profe, porque me decía que me quedaban 4 minutos y de la nada se me cerró y estaba haciendo, bueno, ya tenía terminada la última pregunta, pero sí es cierto que decía que me faltaban aproximadamente 4 minutos y se me cerró, profe. Ajá. Eso, ¿sabe? Cuando usted empieza, digamos, ahí probablemente empezó 4 minutos tarde o no. ¿Cómo les pasó a los demás? ¿Fue similar? Sí, profe, Yo igual, por lo menos usted, empecé y 30 en punto. Más bien yo creí que era un problemilla como el desfase que tiene el TEC, pero yo en mi caso sí comencé y 30. Ok, muchas gracias. ¿Hay alguien más que le pasara algo similar? sí, profe, a mí sí se me cerró, pero yo creo que sí empecé un poco más tarde. Bueno, voy a asegurarme de que eso no siga pasando. Ahí lo que ocurre es que eh, uno le puede poner digamos, a la tarea o al examen, lo que sea, le puede asignar un tiempo, en este caso fueron 30 minutos, y queda abierto durante 30 minutos. Entonces son dos tiempos diferentes que aparentemente pues el TEC digital tiene un desfase de como 3 o 4 minutos con respecto al tiempo en la línea, digamos, en el internet, que es el que aceptamos ahorita en general como la hora correcta. Entonces puede andar por ahí. Este, pero eso a lo que nos lleva es a que les parece que les llevó mucho tiempo. Entonces yo les agradecería que ahorita que vayamos revisando, que me vayan diciendo dónde es que ustedes vieron que les tomó mucho tiempo, qué preguntas, ¿sí? Porque eso nos puede ayudar a tener una idea de dónde hay que reforzar o si hay que reforzar. Recuerden que este curso pues tiene que ser un complemento para el curso de teoría. Entonces puede ser que fuera en preguntas pues, que no importa tanto para efectos del curso de teoría, puede ser que fuera en temas que sí tienen que ver. Entonces me interesa que veamos eso, si les parece. Me van diciendo entonces, ay, yo ahí, esa me costó mucho, me tardé mucho tiempo, lo que sea, ok, por favor. Después de eso vamos a revisar el tema de los reportes este, para, para estar seguros de que ya vayamos bien encaminados con los reportes. Entonces, no sé si hay alguna otra cosa antes de ponerles el examen en corto. Bueno, voy a compartir la pantalla donde lo tengo. Eh, Espero que se vea bien. Voy a agrandarlo un poquito. ¿Y se ve bien y es el examen corto lo que ven? Se pregunta 1, 3 puntos. No se ve. Sí se Sí, ve. profe. Sí, profe. Ya vi. Ah, ok, muchas gracias. Bien, entonces esta es una pregunta. La primera dice, pregunta número 1, la disolución valorante en la práctica 4. ¿Cuál sería la disolución valorante en la práctica 4? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, es la que tenía concentración conocida, ¿verdad? Porque la otra es la que se necesita averiguar cuál es la concentración. ¿Cuál de estas sería? La del Calcio. Ajá, ¿y dónde se midió? Mm, no me acuerdo, profe. En la pipeta.
Sí, lo medimos en la pipeta, ¿verdad? Si no me equivoco, 10 mililitros. Bueno, esa pues, de ello, sabe uno o no sabe y me da la impresión de que no puede uno tardar mucho tiempo en eso, ¿no? Entre el blanco y el volumen corregido no hay ninguna diferencia. ¿Esto es falso, verdadero o qué? ¿Qué dicen ustedes? Falso. Ok, ¿por qué? ¿Hay alguna diferencia entre el blanco y el volumen corregido? ¿Qué es el blanco? Bueno, no sé, digamos así, si no pueden distinguir entre el volumen corregido y el blanco, entonces puede ser que simplemente es como si no hubieran hecho el reporte, el reporte número 4. Recuerden que el blanco es lo que uno mide al inicio, es decir, es lo que consumen todas las cosas menos el analito, ¿verdad? Entonces es para corregir los volúmenes vertidos, ¿verdad? Entonces un volumen corregido es un volumen vertido menos el volumen de blanco. La pregunta 3, el volumen corregido es cuando no hay indicador. ¿Eso es cierto o no? ¿Qué dicen? Pues sí, porque ¿Cómo? para el corregido ocupa el blanco, ¿no? ¿Cómo? Perdón, es que no le pude oír. Bueno, aquí voy de vuelta. Pues no, ¿verdad? Siempre hay indicador, ¿no? Entonces, se necesita un indicador para tener un punto final, ¿verdad? Bueno, en la pregunta 4 dice, en una valoración el volumen corregido tiene que ser mayor que el vertido. El volumen corregido tiene que ser mayor que el vertido. ¿Esto es cierto o falso? Falso, profe. Ok. ¿Y por qué? ¿Cuál tendría que ser mayor? Eso es porque el volumen corregido es lo mismo que decir el volumen vertido menos el blanco. Entonces el volumen corregido más bien tiene que ser menor. Ok, muy bien. Así es sencillo, ¿verdad? Siempre son volúmenes positivos, entonces esta es la pregunta 4, ahí pues casi todo el mundo salió bien. En la pregunta, sí, vean, digamos por ejemplo en la 4 y en la 2, voy a devolverme para que veamos la 2 aquí. Esta entre el blanco y el volumen corregido no hay ninguna diferencia. Pues ahí prácticamente todo el mundo lo puso bueno. Hay 2 personas que no. Pero entonces, digamos, si uno está fallando, digamos, por lo menos para mí, esto es un indicador de que hay algún problema en la estrategia, no le está dando tiempo para tener un estudio, una comprensión adecuada.
Entonces hay que revisar un poco cómo, digamos, si le va a alcanzar el tiempo, ¿ok? Para poder estudiar adecuadamente este curso y pues el de química de teoría, ¿verdad? También. Aquí tenemos la pregunta número 5, que parece que así, que tenía una mayor dificultad para muchos, y es la desviación promedio relativa. ¿Qué unidades tiene una desviación relativa? ¿Tienen unidades de Profe, concentración? son ppm, ¿verdad? Bueno, puede ponerle ppm, pero eso en el caso de que lo multiplique por 1.000.000. Puede ponerle porcentaje en caso de que lo multiplique por 100. Puede ponerle partes por 1000 en caso de que lo multiplique por 1000. Y puede no multiplicarlo por nada y entonces no tiene que ponerle partes por nada. Entonces, este es el tipo, cuando algo es relativo, nunca tiene unidades, ¿ok? Bueno, cuando son incertidumbres relativas, digamos, o desviaciones relativas, ¿está bien? Entonces, ahí pues hay un tema del dominio de la materia de la química 1, que es en incertidumbres. Voy a terminar esta primera parte, la sección 1. Vamos a ver cómo estamos aquí. Sí, ok. Ya terminamos la sección 1 con esto. Yo lo que veo, digamos, es que pues tal vez hizo falta repasar un poco más el anexo 5, donde se habla de incertidumbres y pues tener más claro el experimento número 4. Sin embargo, pues digamos que es una lástima no haberlo aprovechado, pero ya eso pasó y no lo necesitan para el curso de teoría. ¿Ok? Entonces, tranquilos, el que quiera hacerse una mejor idea, pues va y estudia bien, pero hay momentos que, digamos, cosas que ya se pasa la oportunidad, ¿verdad? Entonces, no puedo recomendar que le dediquen mucho tiempo a comprender las prácticas 3 y 4. Solamente lo que tiene que ver con dilución. ¿Está bien? Entonces, y en dilución, pues probablemente ustedes lo han visto de manera mucho más directa en el curso de teoría, en su respectivo grupo. Así es que, pues aquellos que no lograron comprender el tema de las valoraciones volumétricas, pues, bueno, no importa tanto para efectos del curso de teoría, pero eso sí, la nota queda como la hayan sacado, ¿verdad? Porque ese es el nivel de comprensión que alcanzaron. Hay algunas notas muy altas, entonces eso hace que las notas bajas se queden prácticamente iguales. Esta es la segunda parte, donde ya son los cálculos y pues ahí, bueno, había que saber cómo hacerlo. Voy a fijarme en los resultados aquí. También en esta segunda parte, la verdad es que pues no les fue tan mal. Dice la incertidumbre del volumen final del ensayo 2. Ok, el ensayo 2 de aquí, ¿verdad? Entonces, volumen final del ensayo 2. ¿Hay alguna duda o algún problema tuvieron para poder identificar los ensayos? Ok, entonces, ¿cuál sería el volumen vertido aquí en el ensayo 2? Volumen final menos volumen inicial, ¿cuánto da?
aquí en el ensayo 2. El volumen final menos volumen inicial. Aquí, final menos inicial, ¿cuánto da? 20 mililitros. Exacto. Entonces, esos 20 mililitros, ¿qué hay que hacerles para que ya quede el volumen corregido? Bueno, dice volumen, incertidumbre del volumen final. Bien, entonces ni siquiera el volumen vertido ni corregido, simplemente del volumen final. Entonces, cuando estamos midiendo en la bureta, la incertidumbre es la mitad de la mínima división y en este caso, pues, es 0,05 mililitros, ¿no? Ese era muy sencillo. Hubo 4 personas que no pudieron con esa. No sé por qué razón. A veces uno se distrae y cree que está leyendo una cosa y en realidad es otra. No sé si fue eso lo que les pasó. La incertidumbre del volumen vertido. El volumen vertido ya es el volumen final menos el inicial. Entonces el primero, que es aquí, ensayo 1, ¿verdad? Sería 20 menos 0,30, ¿no? Tenemos aquí 20 y este es el volumen inicial. Entonces sería 19,70. Y la pregunta es, ¿cuál es la incertidumbre de ese volumen vertido? Bueno, si tenemos una resta, entonces es la raíz cuadrada de la suma de las incertidumbres, ¿verdad? Del cuadrado de las incertidumbres, es decir, 0,071 mililitros, ¿verdad? Vean que en todos los casos tiene las unidades, mililitros. Después la pregunta 3 dice, la incertidumbre relativa del volumen corregido es cuando ustedes dividen la incertidumbre en mililitros, la dividen entre la cantidad. Cuando es relativa es cuando se divide entre la cantidad. ¿Okay? Y entonces pierde las unidades porque se cancelan. Entonces, del ensayo 3, bueno, entonces sabemos que sería 0,071, perdón, 0,071 no, sino 0,10, ¿verdad? Porque es un volumen corregido. 0,10 dividido entre ese volumen corregido. El ensayo 3 está aquí, 39,70 menos 20 da 19,70 y hay que corregirlo, sería 19,40. Entonces 0,10 entre 19,40 da más o menos 0,005, que sería este. ¿Okay? Es cuestión de hacer el cálculo. Os voy a sacar la calculadora. Y a ponerla aquí. Entonces es 0,1 dividido entre 19,4. Entonces aquí ven 0,0515, que se redondea a 5,2, ¿verdad? Se pone con 2 cifras. Siempre las incertidumbres compuestas se ponen con 2 cifras. Entonces, pues, y como estamos dividiendo mililitros entre mililitros, queda sin unidades. Y la última pregunta es la desviación promedio relativa para los datos de concentración. ¿Cuál sería? Entonces, ojo, desviación promedio relativa. Entonces allí había que hacer todo el cálculo de las concentraciones y hacer el cálculo de la desviación promedio relativa. Si hay dudas de cómo hacer eso, lo podemos hacer en la pizarra. Voy a ver
Sí, como casi la mitad no la pudieron hacer. Entonces voy a ponerlo en la pizarra y vamos a resolver ese, nada más para asegurarnos de que eso quede claro. Voy a dejar de compartir para poder compartir la pizarra. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, compartir la pizarra. Y voy a jalar los datos, voy a copiarlos hacia acá para que puedan vamos a ponernos aquí. Entonces, bueno, ahí está más o menos ocupando la mitad de la pantalla la información. Entonces, ¿cómo es que se saca la incertidumbre? Dice promedio relativa. Alguien que me dicte cuál es la fórmula. La incertidumbre promedio relativa. Perdón, desviación. Ok, entonces vamos a ponerlo. Desviación promedio relativa. Esto había que hacerlo para el reporte, ¿no? Era nada más repetir el mismo cálculo. La desviación promedio relativa es igual a la desviación promedio absoluta dividida entre la cantidad, ¿verdad? Entre el promedio. ¿Okay? Y esa desviación es la sumatoria de las desviaciones, del valor absoluto de las desviaciones, es decir, de x sub i menos el promedio, ¿verdad? Y pues, bueno, esto entre n, ¿verdad? Y pues se divide entre el promedio, entonces eso da la desviación relativa. Es decir, la desviación absoluta promedio es esto entre n, esto ustedes lo tienen en los materiales de la química 1, ¿verdad? Y eso se divide nuevamente entre el promedio. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues, se saca de cada uno de estos. Se hace el cálculo de concentración y con eso se obtiene la desviación promedio relativa. No lo voy a hacer aquí porque en realidad creo que no vale el tiempo que habría que dedicarle. Son como unos 3 minutos, entonces tal vez 5. Así es que no lo vamos a hacer. Esto pues no lo van a necesitar para el curso de teoría. Nada más era pues es algo que tiene que ver con el tratamiento de datos experimentales, pero en su momento cada quien pues tendrá que aprender eso. Aquí ya es todo lo que le vamos a dedicar a ese tema. Y
Entonces, pues así es como se resolvía el quiz. Realmente son solamente preguntas que tienen que ver con haber hecho el reporte 4 o estando despierto y habiendo entendido. Entonces, lo que veo es que quizá hay un poco de falta de confianza, ¿verdad? En preguntar cuando no están entendiendo las cosas. Entonces, por favor, tengan la confianza de hacer preguntas. Pueden mandarlas al chat del Teams o me dicen si necesitan que conversemos un momento para aclarar cualquier duda, ¿no? Pero que no se les queden digamos, las prácticas sin comprenderlas, que está bien. Bueno, vamos a seguir con el tema de los reportes. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario, por favor. Profe, una pregunta. Sí, veamos. Ahora cuando usted sacó la incertidumbre creo que era del blanco, usted dijo que era 0,1. No me equivoco. Bueno, sí, claro, ya me voy a devolver. El blanco. Bueno, del blanco no era 0,1, sino 0,05, pero si quiere me dice por dónde va la pregunta. Sí, digamos, es que yo no vi bien para ver, pero eso fue en la pregunta de determinar la incertidumbre. Para ver. En la que sigue, profe, en la pregunta 3 me parece que es. Sí, claro, ahí voy. Esta de aquí abajo, la Ah, relativa. ajá. Ujú. ¿Esa cómo la determinaban? Dice del volumen corregido, ¿verdad? Ujú. Ok, ¿Cuál fue el absoluto, la incertidumbre absoluta que utilizó, digamos? ujú. Ya vamos para allá. Voy a llevarme la pizarra y la resolvemos. Esa sí se resuelve muy rápido. Vamos a ver. Aquí vamos. Ok. Voy a compartir la pizarra. Bien. Entonces, la incertidumbre relativa, ¿verdad? Dice. Bien. Eh, estos volúmenes, los corregidos, los vertidos, etcétera, son volúmenes de la bureta. ¿Okay? Recordarán que esa bureta tiene eh, digamos, por cada mililitro tiene 10 divisiones, ¿verdad? Son 5 aquí, 5 aquí. Y entonces, la mitad de la mínima división, si cada mililitro está dividido en 10, entonces es 0, cada medición tiene esta incertidumbre, 0,05 mililitros. ¿No? Perdón. Bien. Entonces, cuando nosotros hacemos el volumen corregido es igual al volumen vertido menos el volumen del blanco. ¿Está bien? Y ese volumen del blanco, pues, digamos, el volumen vertido y el volumen de blanco, ambos se obtienen de una resta. El volumen vertido es el volumen final menos el volumen inicial, ¿no? En cualquiera de los experimentos, y el volumen del blanco, pues también es un volumen final del blanco menos un volumen inicial.
Entonces, aquí en ambos casos es 0,071 la incertidumbre. Es una incertidumbre compuesta. Pero aquí esta incertidumbre viene de acá. Es 2 veces eso. Entonces, es decir, es la raíz de la suma de los cuadrados, ¿verdad? Entonces, eso da 0,10 mililitros. 0,10 mililitros dividido entre 19,40, que es lo que da ese volumen corregido. Bueno, aunque le pusiéramos 20, pues, digamos, da más o menos 20, ¿no? Entonces, ¿podría hacerme esa división, porfa? Bueno, 5 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces, las unidades se cancelan, ¿verdad? Y el volumen nos va a dar 5. Hay que ponerle la siguiente cifra porque es una incertidumbre compuesta, ¿verdad? Por 10 a la menos 3. Bueno, esto da en el caso de que fueran 20 mililitros. Tiene que dar algo parecido en el caso de que fueran 19. Entonces, si nosotros buscamos aquí, es muy sencillo, no puede tener unidades, ¿verdad? Entonces, ahí, pues es simple, ¿verdad? Estas 3 opciones no son opciones. Luego, 5 por 10 a la menos 3, pues esta es 5 por 10 a la menos 1, entonces no puede ser esa. Esto 5 por 10 a la menos 2 tampoco puede ser esa. Entonces, de ahí la posibilidad que queda es esta, ¿verdad? 5 por 10 a la menos 3 y esa es la que habíamos escogido. No sé si eso explica o hay algo más. Sí, profe, ya me quedó mucho más claro. Me faltó un paso en realidad. Y Ah, pues, ok. Este último, supongo. no, más bien la división, o sea, la raíz de la suma de los cuadrados de 0,071. Este paso, Ajá, sí. ya. Ok. Bueno, muy bien. Como le digo, ya cuando usted tenga que trabajar con datos y determinar incertidumbres, pues va a aprender, digamos, lo que necesite aprender para ese momento. A mí me parece que muchas veces cuando uno se equivoca también aprende. Entonces, pues en este caso que usted hizo la consulta, de fijo ya esto no se le va a olvidar. Pero ya cuando usted, dependiendo de lo que tenga que hacer de trabajo de graduación o el trabajo que le toque hacer después, cuando ya se gradúe, tendrá que calcular las incertidumbres que correspondan para lo que usted vaya a estar haciendo. Muchas veces esas se calculan a partir de una estadística, es decir, de grupos de datos grandes, y es un procedimiento totalmente diferente. Ahí pues ya usted aprenderá cómo se hace para ese caso. En el caso de las mediciones, cuando hay mediciones, las mediciones sí tienen una incertidumbre asignada, dependiendo del instrumento. Entonces ahí usted pues nada más con que le quede esa idea y que pues la verdad es que el material que hizo Eric Romero para la química 1 está maravilloso, realmente está excelente. Entonces siempre puede recurrir a ese material para efectos de incertidumbres en mediciones. Así es que yo creo que por lo que respecta a valoraciones, a volumetrías y a incertidumbres, pues podemos
ya dejarlo atrás y vamos a tratar de seguir con los otros experimentos. Ahí sí les pido, los que siguen el 6 en adelante, el 6 pues es de velocidad de reacción. Todos están mucho más orientados digamos, un poco mejor acoplados al curso de teoría. Entonces, les pido que por favor traten de hacer las consultas a tiempo, para entenderlos, porque realmente pues vale la pena. Son experimentos como más acoplados. También el experimento de la práctica 2, ¿verdad? Es como más acoplado a la materia. Estos dos que hicimos después, el 3 y el 4, es volumetría y preparación de disoluciones, y pues no, son como situaciones muy específicas, ¿verdad? Que se supone que ayudan, pero bueno, si no pudo la persona dedicarle el tiempo, en realidad no son tan indispensables, ¿ok? Así es que para los próximos sí les pido, por favor, dediquen el tiempo que necesiten para entenderlos y tengan la confianza de hacer las consultas, ¿sí? Si hay algo que no se está entendiendo, ¿ok? ¿Alguna cosa antes de que siga con el tema de los reportes? Bueno, para los reportes hay dos cosas que de hecho yo les puse en un video de cómo se hacen, ¿ok? Una de ellas es cómo se hacen disculpen, es que estoy buscando aquí los documentos, cómo se hacen los cuadros, y otro de ellos es cómo se hacen las conclusiones, ¿ok? Entonces, en los formatos de reporte que tenemos en el grupo, la elaboración de la discusión está como muy dirigida, ¿sí? Siempre son preguntas muy orientadas, digamos, que no queda muy abierto cómo elaborar la discusión, pero las conclusiones, que generalmente valen 10% de cada reporte, sí queda más abierto, es decir, no hay una pregunta directa que les diga a usted qué tiene que poner, ¿verdad? Cómo tiene que concluir. Entonces, en general, pues hay una manera hay unas preguntas que hay que hacerse cuando uno está haciendo conclusiones, y lo mismo cuando uno está haciendo los cuadros, ¿ok? Entonces, voy a buscar los videos. Si ustedes se fijan, vamos a ver, voy a compartir la página o la pantalla. Bueno, aquí tendría que estar viéndose los documentos de nuestro grupo en el TEC Digital, y estamos, veamos a ver, en los documentos públicos, ¿verdad? Que dice ahí, ahora está en inglés, no sé por qué. Ahí adentro hay uno que dice del curso y otro que dice de las prácticas. Ahí donde dice de las prácticas, entonces aquí dice vídeos. Donde dice los vídeos, si ustedes se fijan, viene un cuadro con los vídeos de las prácticas y la instrucción, ¿ok? Entonces, debajo de eso, voy a agrandarlo un poquito, dice algunos otros vídeos que le pueden resultar útiles, y
aquí está uno para hacer las conclusiones y otro para hacer los cuadros. Hay dos de cómo hacer los cuadros. También hay uno para estimar la nota, digamos, hacer un pronóstico de cómo le puede ir con la nota, porque más de una vez me ha preguntado alguien cómo voy. Y pues eso con las calificaciones que van teniendo, ustedes lo pueden calcular fácilmente. Pero eso no es lo que me interesa ahorita que veamos. Me gustaría que veamos rápidamente cómo hacer las conclusiones. Entonces, profe, una pregunta. Sí, dígame. Pero vamos a ver, en los reportes anteriores no ha existido como tal un apartado de conclusiones. Exacto. Solo en el 2, ¿verdad? Entonces, ahora Ajá, sí. sí vamos a tener más, prácticamente en todos hay que elaborar conclusiones. ¿Está bien? Ah, bueno. Ok, está bien. Entonces, como ¿verdad? Para no perder esos puntos, para que les vaya súper bien. De momento yo estoy pues, calificando los reportes de manera, considerando pues que ustedes están empezando a hacerlos, ¿verdad? Entonces, ya ahorita va a estar el 3 y el 4, se los voy a poner allí, pero recuerden que esos pues son un poco especiales, ¿verdad? Son los de las volumetrías. Entonces, el que más les sirve para tener una idea de cómo ir haciendo los que siguen es que revisen la retroalimentación del reporte 2, que está calificado para todos, ¿ok? En cambio, los demás reportes, pues yo voy a estar calificando solo uno sí y uno no, ¿verdad? Es decir, si le califiqué, bueno, digamos de todos, le voy a calificar la mitad, ¿está bien? Entonces, aquí nada más voy a ver, dice 7 minutos, es un tiempo razonable, pero lo voy a poner un poquito más rápido, porque... Profe, ¿y dónde está la calificación del reporte 2? Está en el TEC Digital. Voy a ponerlo para que vean. Vamos a ver. En evaluaciones, veamos a ver, reportes. Podría fijarse, a ver si tiene acceso, por favor. En el reporte 2, ahí todos tienen el documento de retroalimentación, hay algunos cienes, etcétera. Y lo que le agradecería es que se fije a ver si tiene acceso, si puede ver para ver qué hago yo Sí, aquí. profe. Sí, sí tiene Por aquí lo acceso. tengo, profe, perfecto. Sí, sí, Ok, sí. muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ok, vamos a ver. Bueno, se me perdió la página que estaba aquí. Okay. Entonces, sí, es el momento de revisar esa retroalimentación. En este reporte primero, pues las notas son, bueno, no tanto la nota, sino la revisión es somera, es principalmente orientada a señalar aquellas cosas donde hay que mejorar, ¿ok? Entonces, pero no, digamos, no es muy estricta la calificación. Poco a poco vamos a ir apretando a medida que se vayan, que vayamos viendo pues los detalles de cómo hacer los reportes, ¿ok? Entonces, aquí vamos, lo puse a una velocidad un poquito mayor y ya lo voy a... Recuerden que las conclusiones valen más o menos 10 puntos de 100 en cada reporte. Usualmente son 2, puede ser una, pero siempre estas conclusiones tienen que ser breves y entonces es una manera muy fácil, muy sencilla
de, con poco trabajo, ganarse 10 puntos de la nota. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay que recordar una primera cosa, que es que las conclusiones son respuestas a unas preguntas que llamamos preguntas de trabajo. ¿Okay? A veces esas preguntas de trabajo las podemos sacar de los objetivos, o incluso a veces están claras como objetivos, pero muchas veces, sobre todo en nuestro manual de prácticas, de los objetivos, hay a veces una pequeña, nos ayudan un poquito para poder formular esas preguntas de trabajo, que son las que tenemos que contestar en las conclusiones. En las conclusiones vamos a dar la respuesta final, ¿verdad?, a esa pregunta de trabajo, después de haber discutido en la discusión cuál podría ser esa respuesta y por qué. ¿Okay? Para poder hacer eso, necesitamos entender la teoría, es decir, la teoría que hay sobre ese tema específico. Si era una práctica de cinética, entonces hay que saber la teoría de cinética. Si era una práctica de electroquímica, bueno, pues entonces hay que saber esa parte de la electroquímica que tiene que ver con esa práctica. También hay que entender la práctica, cómo se relaciona con esa teoría, ¿ok? No solamente hay que entender la teoría, sino cómo es que la práctica nos permite entrarle a esa teoría, comprobar, a ver, que realmente se cumple. Bien, para eso hay que hacer algunas cosas. Lo que hay que hacer es, pues hay que estudiar. Hay que estudiar la materia que va sobre el tema que es del curso de teoría. Además hay que leer el marco teórico de la práctica, ¿no? Y entenderlo. Ya una vez que tengo estas dos cosas hechas, entonces también hay que ver el procedimiento. Ese procedimiento tengo que saber qué resultados esperar. ¿Y por qué voy a saber qué resultados esperar de haber realizado ese procedimiento? Bueno, porque entiendo la materia, la teoría, y entiendo el marco teórico, ¿no? Entonces con eso yo puedo saber qué esperar si realizo el procedimiento tal. Para eso, pues, hay que comprender ese procedimiento. Entonces, si usted se asegura de tener esa comprensión del procedimiento, poder predecir cuáles son los resultados, entonces quiere decir que ya entiende la teoría, entiende la práctica, y puede formular esas preguntas de trabajo que va a contestar en las conclusiones. Hay una lógica de las conclusiones que vale la pena tener en cuenta. Las conclusiones siempre son una repetición breve de una respuesta, ¿ok? Es como la respuesta final a esas preguntas de trabajo que no siempre están explícitas, ¿verdad? Que usualmente no están explícitas. Entonces, esas conclusiones lo que hacen es repetir una respuesta que yo alcancé. ¿Dónde la alcancé? Tengo que haberla alcanzado en la discusión. ¿Ok? Entonces es una respuesta dada en la discusión ya. Si yo no he discutido algo, no hay manera posible de que pueda concluirlo. Bien, otra cosa importante de tener en cuenta es que es algo que ya pasó, está en el pasado, no es algo que está en el futuro ni en el presente, ocurrió, y así es como tienen que ser los tiempos verbales, pasado, pretérito. Es decir, que no estamos formulando leyes generales, ¿ok? No estamos diciendo, siempre que haga tal cosa, va a ocurrir tal otra. No es eso. Tampoco estamos haciéndonos adivinos, ¿verdad? No. Estas prácticas siempre tienen un propósito, que es, a veces, medir o averiguar alguna característica, ¿ok? Entonces, si es para medir, por ejemplo, medir una concentración, medir una longitud, medir una masa, o medir, contar una cantidad, medir una conductividad, lo que sea, o averiguar algo, alguna otra característica, entonces la conclusión es, de manera muy breve, cuál que dio esa característica, ¿sí? Hay otras prácticas que pueden ser más bien para comparar dos cosas. Bueno, entonces si evidentemente era para comparar dos cosas, lo que hay que hacer en la conclusión es comparar, pero de manera muy breve. Es decir, repetir otra vez de manera muy, muy breve lo que ya dije en la discusión. ¿Ok? Muy breve, muy resumida. Y la otra posibilidad, que es la mayor parte de las veces, es que la práctica fuera para probar que la teoría se cumple. ¿Ok? La mayor parte de las prácticas que tenemos en la Química 2 tienen este esquema, son para demostrar, digamos, que la teoría se cumple. Y entonces, en la conclusión hay que decir de manera absolutamente clara qué fue lo que se cumplió y en qué caso. ¿Ok? Y esto de manera totalmente breve, resumida. ¿Ok? Bueno, con esto usted tiene sus 10 puntos asegurados. Y además, poder elaborar unas buenas conclusiones le va a asegurar la comprensión suficiente de la materia como para tener todo el resto del reporte excelente. Bueno, entonces lo que
quisiera pedirles es que hagamos unas conclusiones, digamos, bajo esa perspectiva que acabamos de ver en este video, que hagamos unas conclusiones para la práctica 2. ¿Se acuerdan? La práctica que era sobre disoluciones, sobre solubilidad, perdón. Entonces, ¿cuáles podrían ser unas conclusiones para la práctica 2? Vamos a hacer campito aquí. Veamos. Recuerden que era la práctica 2 sobre solubilidad. Me parece que allí solamente llegamos hasta la discusión. Creo que no se hacen conclusiones, ¿verdad? Solamente se discute. En tal caso, en el caso, por ejemplo, del sulfato de cobre, que tiene, creo que 7 aguas, fue soluble o no fue soluble en el agua, ¿verdad? Porque la interacción es la interacción interpartícula, ¿verdad? Son dipolo permanente, ion, ¿verdad? O ion dipolo permanente. Y eso compensa, ¿no? En fin, lo que fuera, como lo hayan discutido. Entonces, prácticamente en todos los casos vemos que se cumple más o menos, es decir, que podemos explicar con lo que sabemos de las interacciones entre partículas, y lo que sabemos de la termodinámica del proceso de disolución, podemos explicar por qué observé lo que observé, ¿verdad? ¿Por qué sí se disolvió o por qué no se disolvió, ¿verdad? Hubo un caso en que alguien señaló, lo cual me parece muy bien, me parece excelente. Me señaló que el etanol, por ejemplo, creo que era éter de petróleo, se disolvió, pero no debía disolverse, ¿ok? No debía, o algo así. Pero en ese caso, pues, digamos, lo más probable es que tenga toda la puntuación completa, pero hay que, estos casos donde las interacciones que se generan después no compensan las que se rompen, ¿verdad? Porque el etanol tiene puente de hidrógeno. Voy a ponerlo con rojo. Y las interacciones que forma con el éter de petróleo, que es no polar, ¿verdad? Es un dipolo inducido, ¿no? Entonces, el etanol con el éter de petróleo forma interacciones dipolo permanente, dipolo inducido, que no compensan, ¿verdad? La pérdida del puente de hidrógeno. Entonces, correctamente, esa compañera dijo, esto no debería de haber ocurrido, sin embargo, está ocurriendo. ¿Por qué es que ocurre? Bueno, recuerden que en la termodinámica habíamos visto que delta G es igual a delta H, que esto es lo que está aquí, ¿verdad? Delta H, pero hay un detalle que falta ahí, ¿cuál es? Delta G igual a delta H menos Temperatura por entropía, por cambio de entropía. exacto, temperatura por la entropía del proceso, ¿verdad? Que es T delta S. Y entonces, este delta S
¿Cómo es en el caso de que hagamos una mezcla de un líquido con el otro, ¿verdad? Que es el etanol con el éter de petróleo. ¿Cómo es el delta S en ese caso? Que son, digamos, son estados condensados de la materia. ¿Cómo es el delta S? ¿Aumenta la entropía o disminuye cuando mezclamos dos líquidos? A ver. Ya esta parte sí a ustedes les conviene dominarla, porque es justamente un refuerzo de los temas de teoría. Entonces tratemos de sacar esto adelante, por favor. A ver, ¿cómo sería la entropía del proceso de disolución del etanol en el éter de petróleo? ¿Cómo es la entropía? ¿Aumenta o disminuye? Cuando mezclamos. Dos sustancias puras. ¿Cómo es la entropía? Aumenta, profe. Exacto. El delta S es mayor que cero, ¿verdad? ¿Ok? Aumenta la entropía. Entonces, si aumenta la entropía, este término va a hacerse entre más grande sea delta S, más negativo va a ser este término, ¿verdad? Y la temperatura contribuye también. Entonces, tenemos un término que sí ayuda y un término que no ayuda, ¿verdad? Bueno, ¿por qué razón sí se disolvió el etanol en el éter de petróleo? Bueno, pues el delta H no ayudó, porque las interacciones que se formaron eran menos fuertes. Nosotros tuvimos que romper puentes de hidrógeno y después compensarlos con estas interacciones que son más débiles. Quiere decir que allí el proceso fue endotérmico, ¿verdad? Quiere decir que delta H no ayudó, pero delta S sí ayudó. Entonces, la suma de los dos evidentemente dio que sí, ¿verdad? Es decir, que dio un delta G menor que cero, ¿ok? Y por eso es que se disolvió. Entonces, ojo ahí esa parte, y a mí me parece que esta práctica, justamente allí, pues, ahí está probablemente una de las enseñanzas más importantes de esta práctica, porque nos llama la atención a que los procesos, la espontaneidad de los procesos se decide no solamente por el delta H, que es el que está en las interacciones entre partículas, sino más bien se decide por estos dos, por la entropía y la entalpía. ¿Ok? Bueno, vamos otra vez a lo que estábamos hablando. Entonces vemos que, por ejemplo, en el caso de la compañera que dice, bueno, hay uno de los casos, entonces podría haber concluido en todos los casos menos el caso X, ¿verdad? Digamos de etanol, éter de petróleo, se explica o se explican los resultados adecuadamente, teniendo en cuenta las interacciones entre partículas, por ejemplo, ¿verdad? O cualquier otra parecida. Usualmente les pedimos dos conclusiones. La mayor parte de ustedes nunca se dieron cuenta de esto, de que solamente una o dos personas se dieron cuenta de que el caso del etanol y el éter de petróleo
pues en realidad no se explica por medio de las interacciones entre partículas. Entonces, teniendo eso en cuenta, díganme ustedes de qué otras maneras podríamos hacer unas conclusiones para esa práctica. ¿Qué otras conclusiones podría haber? O parecidas. A ver, voy a ir preguntándoles uno por uno, a ver qué conclusión me dice que podría ser y podemos analizar a ver si tiene ventajas o no esa. Tengan en cuenta que estamos respondiendo en este caso pues como a un propósito evidente de la práctica, que es ver en qué medida se cumple una predicción que se puede hacer o en qué medida se puede explicar, ¿verdad? Una observación o un resultado. Entonces, vamos a ver, voy para acá. Kendall, a ver, ¿qué diría usted que podría ser una conclusión ahí para esa práctica 2? Kendall. Bueno, tal vez, ¿qué diría usted? Vamos a ver. Alison, ¿tiene alguna posible conclusión para esa práctica? Recuerden que de ahora en adelante todas, o casi todas, tienen conclusiones. Entonces, ¿qué podría ser una conclusión que usted propusiera ahí? Alison. Creo que la compañera puso por el chat que no tenía micrófono. Ah, bueno, pero sí puede poner la conclusión. ¿Cuál podría ser? Veamos. Si quiere la puede escribir ahí, no hay ningún problema. Puede decir más o menos, la pondría en términos de tal cosa, en fin, más o menos tal cosa. Bueno, alguien que sí pueda, que se atreva a ofrecer alguna conclusión que pudiera servir ahí. Profe, tal vez que el aumento en entropía funciona como un factor para la solubilidad o para la solubilidad de la mezcla, de la difusión. Ok, muchas gracias. Lo voy a poner ahí entonces, el delta S, ajá, ¿qué es? Digamos, ayuda o contribuye a determinar la solubilidad. Así, más o menos. Sí, sí, o bueno, yo hubiera pensado como que es un factor o no sé. Es un factor, ok. Es un factor. Ajá. ¿Para? ¿O de qué? ¿O qué más le pongo? Para determinar no sé si determinar la solubilidad, pero en cuanto a la solubilidad sí se refiere. O explicarla, digamos, Sí, sí, explicarlas mejor. Sí. para explicar. Ok. La solubilidad. Bueno,
¿Alguna otra que pudieran ustedes? Puede ser algo muy parecido a lo que yo puse arriba, no hay problema. ¿Alguna conclusión más, por favor? Vamos a ver algunas. Porque lo que necesito es que quede claro cómo es que cómo se elaboran las conclusiones, ¿ok? Para que, porque el hacer las conclusiones es como amarrar todo, ¿no? Como amarrar todo el paquete y ponerlo en chiquitico. Entonces uno tiene que pensar qué es lo que estaba haciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Para qué era? Y como dar algo que cierre todo el paquete. A ver, ¿alguien que me ofrezca otra? Profe, ¿no puede haber una relacionada a cómo el yodo es parcialmente disuelto en el agua? Ok, ¿alguna relacionada con la solubilidad parcial del yodo? ¿Y cómo podría ser esa conclusión? Bueno, algo relacionado con la solubilidad parcial, ¿verdad? Parcial del yodo, muy bien. Tal vez que la energía libre de Gibbs es de un 0 punto algo, que sea muy pequeña. Ajá, muy Entonces por pequeño. eso no se termina de disolver. Ok, pero ¿mayor que 0 o menor que 0? Sería menor para que pueda ser espontáneo, ¿no? Muy bien, ok. Es entonces menor que 0, pero casi igual, ¿verdad? Algo así. Y por eso es poco soluble. Más o menos así. Sí, más o menos. Excelente, ok. Muy bien. ¿Alguna otra cosa que les parezca que se podría concluir? Necesito varias propuestas porque así las podemos analizar aquí, las ventajas y desventajas. A ver, ¿alguna otra? Por favor. ¿Qué es lo que tiene, no puede faltar? Digamos, vean que ya pasé, el ejemplo que yo les puse ya quedó en el olvido, ¿ok? No existe. Entonces no es algo que ya esté dicho. ¿Qué cosas tienen que estar ahí, no pueden faltar? Los puentes de hidrógeno hechos entre el etanol y el agua. Puentes de hidrógeno que se forman. Vean que estamos en conclusiones, ¿verdad? Ok. ¿Y qué tendría que decirse ahí, digamos, entre etanol y agua? Bueno, algo relativo a eso. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra cosa que les parezca que podría ponerse allí? En las conclusiones. Bueno, como no disponemos de mucho tiempo, pues vamos a jugárnosla con esto, ¿ok?
Si a alguna persona se le ocurre alguna otra cosa, nada más me dice, a medida que vamos analizando estas. Entonces, mucho ojo porque vean que sí está faltando lo principal, que es la conclusión que no puede faltar, la que no puede faltar. O sea, ¿para qué era el experimento? ¿Para qué era el experimento? ¿De qué era? Acuérdense, ¿cuál era el tema del experimento? El experimento 2. ¿De qué era? Pero si mal no recuerdo, era determinar que si dos mezclas eran solubles, insolubles o parcialmente insolubles. Ajá, entonces el tema era De enlaces, bueno, era solubilidad, ¿no? sí, solubilidad, sí. Está bien. Pero, ¿cómo lo analizábamos la solubilidad? ¿Desde dónde? Usted lo acaba de decir. Cualitativamente, profe. ¿Con qué, perdón? Cualitativamente. Sí, muy bien. ¿Y cuál era la manera en que nosotros analizábamos? O sea, ¿por qué? ¿Cómo es que nosotros explicamos esa solubilidad? ¿Con qué información? Con la Con las física. propiedades físicas. Con las interacciones entre partículas, ¿verdad? Eso era y con la termodinámica. ¿Ok? Entonces, tenemos que concluir algo de si la solubilidad se explica o no, o se puede predecir, ¿verdad? O predice, ¿verdad? Si se puede explicar o predecir. Es más, ojo, ¿verdad? Tiempos verbales, o se logró predecir. Con las interacciones interpartículas y la termodinámica. ¿Ok? Entonces tiene que haber una que nos hable sobre esto. Que nos diga si con esta información nosotros logramos explicar o predecir lo que estamos observando, los resultados que tenemos de solubilidad. ¿Ok? Entonces, esta no puede faltar. Luego, cualquier otra de estas podría haber servido. Está bien. Pero no puede faltar esa que es la que alude a cuál es el propósito del experimento. ¿Ok? Entonces, el experimento era, pues, de solubilidad, y el análisis que se hace es a partir de las interacciones entre partículas y la termodinámica. ¿Ok? Entonces, ambos temas son los temas que se estaban viendo en la teoría. Las interacciones entre partículas era el tema que se vio a finales del curso 1 de Química Básica 1, y se les pidió explícitamente, por favor, repasen. ¿Ok?
tanto en el curso de laboratorio como en el curso de teoría. Y la termodinámica es justamente el tema que se estaba viendo en la primera y segunda semanas del curso de teoría. Entonces, en la segunda semana se ve como primer tema la termodinámica del proceso de disolución. Ahí está, en las primeras páginas de todos los libros de texto, está cómo es la termodinámica del proceso de disolución. ¿Ok? Entonces, estos son los temas con los que había que analizar la solubilidad. Después están estos otros. Por ejemplo, delta S efectivamente es un factor para explicar la solubilidad en el caso de que usted lo haya discutido así, ¿verdad? Entonces, y el único caso en el que posiblemente habría que haberla tomado en cuenta era el caso del etanol y el éter de petróleo, ¿no? Algo relacionado con la solubilidad parcial del yodo también. Podría haber puesto una conclusión sobre esto o sobre los puentes de hidrógeno que se forman entre el etanol y el agua, ¿verdad? Y cómo estos explican la solubilidad observada, ¿verdad? El resultado, digamos. Ok, entonces, por favor, vamos a tratar de tener esto en cuenta para la elaboración de las conclusiones en los próximos reportes. Si hay dudas, por favor me las hacen llegar. Yo tengo que ya ir cerrando la sesión. Esto lo voy a dejar colgado y pues van a ver que ya las próximas prácticas están un poco más relacionadas con el curso de teoría y se van haciendo cada vez más interesantes. Si hubiera alguna duda, pues por favor, será un gusto atenderla. Y bueno, no sé si en este momento hay alguna pregunta. Bien. Entonces,